Pasaron los eventos deportivos, hicieron los cierres de pre-campaña, pero hay dos cosas que ni pasan ni se pueden cerrar. Uno de ellos es la violencia en nuestro país y el otro es la inflación interminable. ¿A dónde vamos a parar? Es la gran pregunta. ¿Usted se ha preguntado o se ha puesto a pensar qué es lo que realmente puede suceder en México si no detenemos al crimen organizado? Si no se toman nuevas medidas y se cambia la estrategia de seguridad pública. La verdad es que es impensable. Se necesitaría tener una bola mágica para poder predecir el futuro, pero lo único que sí podemos asegurar, así con toda naturalidad, es que las cosas no van a ir bien, que las cosas no van a mejorar. Por eso no deja de mortificar, aunque no quiera compararse, a pesar de que tenemos un gobierno que está metido en la comunicación cotidiana con la ciudadanía y en el control absoluto de la agenda diaria de lo que digan los medios de comunicación. En pocas palabras, nos dicen todos los días lo que quiere el gobierno, no lo que queremos los ciudadanos, y estamos atrapados en una narrativa en la que no nos queda otra opción más que escuchar y a veces creer y a veces poner en tela de duda lo que se nos dice, porque la realidad dice otras cosas. Entonces, en el caso del primer tema, en los datos reales de la violencia, porque ya estamos hablando, ahora sí no puede haber otros datos, porque son los oficiales que genera el mismo gobierno a través de sus entidades. Tenemos, veía en medio nacional, que los delitos, por ejemplo, la incidencia delictiva, los delitos cometidos en el mismo periodo de gobierno, comparando a Calderón, a Peña y a López Obrador, con Felipe Calderón hubo 6.600.000 delitos, prácticamente en el periodo de gobierno de estos 4 años y cacho. Con Peña subió a 6.751.000. Pero con López Obrador se disparó hasta 8.098.000 delitos. El número de agentes federales que se usan para combatir esos delitos, con Calderón eran 1.665.000, con Peña 1.657.000, disminuyó así un cachito, pero con López Obrador son 2.141.000 agentes federales en la calle combatiendo al crimen organizado. Y si nos vamos al tema de homicidios dolosos, pues no hay vuelta de hoja. Con Calderón casi 60.000, 59.669. Con Peña subió 10.000 más el caso de los homicidios dolosos, o sea, 69.900. Pero con López Obrador se fue a 112.885. De manera tal que aquí el tema es a dónde vamos a parar si seguimos haciendo lo mismo y vamos a obtener los mismos resultados. ¿De qué nos sirve que la Guardia Nacional sea incorporada al ejército asumiendo nosotros los mexicanos, los empresarios, la ciudadanía, los changarreros, la gente que está pagando extorsiones, que está pagando piso, que está pagando por secuestros, la gente que está siendo robada, que está siendo asesinada? Por eso hay tantos desaparecidos, pues porque hay tantos asesinados. La lógica dice que la mayoría de los desaparecidos pues están muertos y están enterrados en algún lado. Y es obvio que por más que se le reclame al gobierno, pues no los van a encontrar. Y si los encuentran, los van a encontrar muertos. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esto? Simple y sencillamente porque no deja de ser el principal problema que señalan los mexicanos como asignatura pendiente de la actual administración en el marco de toda la esperanza, todo el creer, todo el
asumir que con el cambio del gobierno, que con la democracia, que con hacer las cosas diferentes, con un gobierno transparente que ofreció no robar, no robar, no traicionar y no mentir, pues las cosas están en tela de duda. Por eso la reflexión del día de hoy es: ¿a dónde vamos a parar si no cede la violencia? Y cambiando bruscamente de tema, lo otro que no cede, y es producto no de lo mismo, pero sí también de el no cambiar las estrategias del gobierno para hacer algo diferente, es el tema de la inflación y la carestía de la vida. Aunque se niegue, aunque se diga cosas, lo que sea, ayer o antier más bien comentaba los datos del INEGI, donde vemos productos que han subido al más del 120% de su valor, y el más bajo, así, 20 y tantos por ciento, como el caso de la tortilla y de muchos otros productos más básicos que otra cosa para las cocinas mexicanas. Entonces la carestía de la vida y la inflación no ceden tampoco. Se suben las tasas de interés del Banco de México, como se hizo en Estados Unidos, para que baje la inflación. En Estados Unidos sí baja la inflación y en México sigue subiendo. Todo esto, en mi opinión, tiene una correlación directa con lo que está pasando en México, en el que se dedica el 90% del tiempo a hablar de política y de campañas políticas y de quién va a ser el sucesor presidencial y las corcholatas y etcétera, en vez de concentrarte en las medidas específicas para combatir el crimen organizado, detener la criminalidad, la violencia y detener la inflación. Si no entienden nuestros gobernantes que lo que nos interesan a los ciudadanos, a los empresarios, a la gente común y corriente, no a los que están en el poder, es la tranquilidad, por un lado la paz y por otro lado la economía de nuestras familias, lo que consumimos en los supermercados, en los restaurantes, en la vida diaria, pues entonces estamos hablando de dos Méxicos totalmente dispares, en el que los gobernantes quieren una cosa y los ciudadanos queremos otra, pero que no se les olvide que somos los ciudadanos los que los contratamos creyendo en ustedes para que dirigieran al país y lo llevaran a otro puerto seguro, a un puerto más tranquilo, a un puerto de paz, a un puerto de crecimiento y de estabilidad económica. Y estamos viendo que el barco sigue caminando para otro lado. Lo que no queremos ver, porque nos duele a todos como mexicanos, es que el barco se vaya a convertir en el Titanic, que choque así con una cruel realidad y se hunda y haya muchos muertos y heridos. Estoy hablando hipotéticamente, desde luego, porque el país se nos va a ir de las manos y las grandes oportunidades que estamos teniendo en materia económica las podemos desaprovechar por andar pensando en la politiquería barata, por andar pensando en otros datos, por andar pensando en abrazos, por andar pensando simple y sencillamente en que los sectores productivos que hagan las cosas como quieran y como les dé la gana. Yo creo que es un buen momento de sentarse a reflexionar y dar un viraje rápido, rotundo, contundente en materia de inflación, en materia de carestía de la vida, de crecimiento económico, y no se diga en materia de parar el crimen, de parar la violencia. Es un buen momento, este día lunes, es importante hacer este tipo de reflexiones, inicio de semana, porque los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores hacemos lo que nos corresponde. Se lo prometo que todo el mundo tiene ganas de salir adelante y que el país cambie y que mejore y que nos vaya bien a todos. Pero parece ser que se empeñan. Lo más destacado del fin de semana en el país son los cierres de las precampañas. Hágame usted el favor, por no decir una grosería, hágame usted el favor, eso era lo más importante que les interesaba a los señores. Y la otra, pues dar medallitas ahí a los dictadores como el de Cuba. No es posible que nos estemos ahogando, hundiendo en arenas movedizas y se siga pensando en quién acarrea más gente y le da más tortas y más aplausos para decir yo soy más fuerte.
La política partidista y la política de aspiración debe quedar en segundo término. Es mi opinión. Que tenga bonito el lunes, échele ganas. Vamos a trabajar duro esta semana para buscar resultados para usted, para su familia, para México. Pero ojalá los políticos reconsideren lo que este país necesita. Saludos, gracias por escucharme. Hasta luego. Me estoy poniendo de frío, pero me aguanto. Saludos, hasta luego.